Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos, feliz noche. Damos gracias al Padre por esta oportunidad de llegar al día miércoles, miércoles de enseñanza. Hoy hemos pasado todo el día eh, estudiando con el Moré Rico en la mañana y a esta hora ya en la noche, agradecidos con el Padre Celestial por esta preciosa oportunidad que nos da de escudriñar las Sagradas Escrituras. Oramos y damos inicio. Amén. Eh, Ok. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, Benatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y que nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, eterno Rey, por este tiempo maravilloso que tú nos permites sentarnos una vez más a la luz de tu palabra. Te pedimos, eterno Rey, que nos des la capacidad mental y espiritual para discernir tu palabra, para comprenderla, para ponerla por obra y también poderla enseñar a los demás. Gracias, eterno Rey, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique, Padre. Eterno Rey de los cielos, en esta hora quiero orar, ponemos en oración al señor Rigoberto Espinosa Hernández, que está en cuidados intensivos en estado de gravedad. Tú lo conoces, Padre, tú conoces su vida, eterno Rey, y hay familia alrededor de él, con mucho dolor, con mucho pesar por la situación en la cual él se encuentra, pero también hay muchos orando por él, Padre. Nos unimos como Casa de Israel y como Yeshua a estas oraciones de su familia, de la familia de mi hermana Marielos. Eterno Padre, te pido que lo guardes, que lo protejas y que seas tú levantándolo de ese lecho, Padre. Creemos en que tú tienes todo el poder y la autoridad, Padre amado, para devolverle la vida a este hombre. Eterno Rey de los cielos, glorifícate, trayendo sanidad, toda infección, todo lo que esté allí en su organismo afectando, Padre. Te pedimos que uses a los médicos de una manera especial, Padre amado, y todo lo que se le está haciendo pueda tener el efecto deseado, Eterno Rey, y que sea restaurada su vida y que le brindes una oportunidad más a la vida de don Rigoberto, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, amada familia, estamos en el estudio de los Taryag Misbot, los 613 mandamientos. Amén. Y estamos en la misbah, iniciamos esta semana en la misbah 526, mandamiento 526. Para los que tienen el documento, estamos en la página 255, si usted quiere, lo tiene impreso, eh, para que nos ubiquemos allí. Si alguien no tiene este documento de los Taryag Misbot, usted me escribe al privado, a mi número de WhatsApp o en el grupo y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Amén. Totalmente gratis. Misbah 526 es el mandamiento performativo 241. Ok, esto es para los hombres en la tierra de Israel, para los Cohen. Ok, es el libro de Deuteronomio, Devarim, libro de Devarim, capítulo 20, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Deuteronomio, en las Biblias al español. Su nombre hebreo original es Devarim, que significa palabras. Eso significa el nombre Devarim, palabras, ¿ok? Y entonces nos ubicamos allí en el capítulo 20, para que usted lo busque en su Biblia también. Amén. Devarim, capítulo 20, versículo 2. Vamos a leer acá. Dice en el Taryag Mitzvot, y sucederá cuando te acerques a la batalla que el Cohen se acercará y hablará a la gente. Vamos a leer el versículo acá en el Humash. Dice, cuando salgas a la guerra, versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballería y carruaje de guerra
contingentes más numerosos que tú. No temas, pues Hashem tu Dios está contigo, quien te hizo ascender de la tierra de Egipto. Y será que cuando se acerque al campo de batalla, se aproximará el Cohen y hablará al pueblo, y hablará al pueblo. Amén. Entonces, en esencia, en tiempos de guerra es una misbah, es un mandamiento ungir a un Cohen. La palabra Cohen, para los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales en YouTube, la palabra Cohen es la palabra hebrea que tradujeron al español como sacerdote. Eso es un Cohen, un sacerdote. Entonces, es un mandamiento ungir a un Cohen, a un sacerdote que se llamará, no sé ahí, la verdad. Ok, entonces, el papel de este Cohen especial era alertar y fortalecer los corazones de los soldados mientras se preparan para la batalla. Por lo tanto, un Cohen verdaderamente justo era elegido para esta tarea para que sus palabras tuvieran un efecto penetrante. Este Cohen especial debía ser ungido con el mismo aceite usado para ungir el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. El Cohen ungido para la guerra se dirigió al ejército reunido dos veces. Primero se dirigió a las tropas en la frontera antes de partir de Eres Israel. La segunda vez que se dirigió a ellos fue inmediatamente antes de la batalla. O sea, era un sacerdote especial que se ungía para acompañar al ejército, a la guerra. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros o el ejército esté preparado no solamente físicamente, con entrenamientos físicos, con entrenamientos espirituales, militares, sino que también esté preparado espiritualmente. Amén. Que estemos preparados espiritualmente. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que me hace sentido ahora lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 6, cuando él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Cada vez, por ejemplo, hoy que Israel se encuentra en tiempos de guerra, enemigos que invadieron y han hecho todos los desastres que han hecho, eso es más que una guerra. Es una guerra física, corporal, sí, pero también es una guerra espiritual. Y tenemos nosotros también que aprender a verlo así. Enemigos que se levantan en contra nuestra, enemigos que nos ofenden, enemigos que se enojan con nosotros, aún muchos que se hacen llamar del pueblo de Dios, entre comillas, y que se levantan por la doctrina, por la palabra, por nuestra manera de enseñar, amados hermanos, más que ver a esa persona, porque si miramos a la persona como tal, vamos a llenarnos de rencor, de resentimiento y hasta de odio, cosa que no debe suceder. Tenemos que verlo espiritualmente también. Es una guerra espiritual. ¿A quién va a usar el enemigo? Muchas veces va a usar el enemigo a las personas que están más cerca de nosotros, a los que realmente nos pueden herir. Amén. Porque hay gente, hermano, que en redes sociales que nos atacan y nos dicen un montón de cosas, pero a usted ni frío ni calor. Y no hay que ponerse a discutir en las redes sociales. Haga las que yo hago. Simplemente hay alguien que comienza a ofenderme, lo bloqueo, lo quito de mis contactos o de mis grupos. Listo, ahí se acabó el problema. Pero cuando es gente cercana que sí te ataca y que son muchas veces hasta la familia o amigos muy cercanos o hermanos en la fe en algún momento que comienzan a atacarte, esos son los que realmente a veces sí nos van a afectar. Entonces, en vez de verla a la persona, hay que discernir qué es lo que hay detrás de esto. Que mucho de esto, hermano, es una guerra espiritual y el enemigo utilizando a aquellos que se dejan utilizar
para afectar nuestra vida y nuestra moral y nuestros sentidos, a veces, hermano, emocionales. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, el papel de este Cohen especial era alentar y fortalecer los corazones de los soldados mientras que se preparaban para la batalla. Por lo tanto, un Cohen verdaderamente justo era elegido para esta tarea, para que sus palabras tuvieran un efecto penetrante. Este Cohen especial debía ser ungido con el mismo aceite usado para ungir al Cohen Gadol. Dice, sus palabras tenía que ser, dice, justo, verdaderamente justo. Era elegido para esta tarea, para que sus palabras tuvieran efecto, para que sus palabras tuvieran efecto. Hermano, hay que tener demasiado cuidado cuando hay hermanos que están pasando una batalla, que están pasando momentos difíciles, porque lo más fácil que, que hace la gente o lo más fácil que se encuentra es señalar y acusar a la persona. Y como lo he dicho, hermano, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona, ponernos los zapatos de la otra persona. Y como cuerpo en Mashiach Yeshua, que tengamos ese sentimiento que somos uno y que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Pero hay gente, hermano, que no tiene ni tacto. Por eso es que usted no puede buscar consejo en cualquier persona. Usted no puede buscar palabras que lo animen en cualquier persona, porque lo primero es, examínate, esto te vino como los amigos de Job. Ah, no, es que eso algo está haciendo usted. No, es que algo está pasando con usted. O es que, como le dijeron a Job, no, sus hijos murieron porque eran pecadores y esto y lo otro, hermano. Y cuando una persona está pasando un luto, está pasando un dolor, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que este Cohen, este sacerdote, tenía que ser justo, un justo. La palabra justo en hebreo es un sadik, una persona justa, con sentimiento que le dé valor, que le dé el ánimo a la persona. Hay gente que para aconsejar no sirve. Hay gente, hermano, que en vez de dar un consejo, hermano, que levante a la persona, lo que hace es destruir a la persona. Entonces hay que tener cuidado con quién usted habla y con quién usted le cuenta sus cosas o le cuenta sus batallas. Entonces dice, en su primer discurso, el Cohen anunció que cualquier hombre perteneciente a alguna de las siguientes categorías no podrán participar en la batalla real. Uno que construyó una casa y aún no ha vivido en ella. Uno que había plantado una viña y aún no había probado de su fruto. Y el que había desposado con una mujer, o sea, se había recién casado. Amén. Eh, y el que se había desposado con una mujer, pero aún no se había casado con ella. En su segundo discurso, el Cohen alentaría a las tropas que no fueran temerosas y pusilánimes en la batalla, sino más bien pusieran su confianza en Hashem, quien vendría en su ayuda. Aquellos que calificaron para estas extensiones del servicio militar, se requería el servicio para construir carreteras y abastecer a sus compañeros soldados con comida y bebida. El Cohen Mashuach Milcoman tenía el mismo estatus del Cohen Gadol, que así era el que se le llamaba al Cohen que era ungido. Amén. De esta manera. ¿Ok? Tenía el mismo estatus que el Cohen Gadol, a excepción de aquellas leyes que tratan con el servicio del Cohen Gadol en el Beit Hamidash, en cuyo caso el Cohen Mashuach Milshomá funcionó como un Cohen ordinario. ¿Ok? Él tenía ese estatus mientras estuviera en el campo de la batalla. Eso es lo que quiere decir ahí. Perspectiva. La razón por la que la Torá eximió a los grupos de hombres antes mencionados
del combate real fue que porque estos grupos se apresurarían a huir del campo de batalla, causando así a otros a desanimarse, lo que en última instancia podría conducir a una ruptura total del ejército y una derrota eminente. ¿Ok? Entonces, ya vimos entonces quienes no podían ir a la guerra. ¿Ok? O quedaban eximidos de presentarse a la batalla. ¿Ok? Aquellos que habían construido una casa y no habían vivido en ella todavía, aquellos que estaban desposados, pero todavía, cuando aquí usa el término que todavía no se había casado, estaba desposado, pero todavía no se había casado, quiere decir que todavía no había tenido intimidad sexual con la que era su mujer. ¿Ok? Esos estaban eximidos. Disfruta de tu mujer, disfruta de tu matrimonio primero y después ve a la batalla. ¿Ok? Y los que habían plantado una viña y no habían comido de ese fruto. ¿Ok? Porque cuando usted tiene eso pendiente en la cabeza y vas a la batalla, vas a querer huir o vas a querer que la batalla, la guerra se acabe ya, o que tienes temor de no me he casado, no he disfrutado mi casa y vas a huir. Entonces va a traer desánimo al pueblo. Dice por acá un ejemplo perfecto. Años anteriores era una práctica común entre los estudiantes de la yeshiva. La yeshiva es la escuela bíblica, ¿ok? Rabínica. Realizar una obra de teatro. Vuelvo y leo. En años anteriores era una práctica común entre los estudiantes de la yeshiva realizar una obra de teatro en Purim. Una vez en la ciudad de Brisk, un grupo de estudiantes presentó una obra de teatro que representaba a un ejército judío en la antigüedad preparándose para una guerra ordenada por Dios. El estudiante que actuaba como comenzó informando comenzó informando a los soldados de los diversos motivos para la excepción de la guerra que se avecinaba. En su segundo discurso, el Cohen anunció que todos aquellos que estaban temerosos y pusilánimes debido a los pecados cometidos en el pasado deberían regresar a casa. En ese momento, todos los soldados, excepto dos, se retiraron y regresaron a casa. Los dos soldados restantes fueron identificados como Bilná, Gaón y Shagaz Arye. Más tarde, cuando el rabino de Bris, el rab Shain Solebechin, se enteró de las obras antes mencionadas, comentó que la obra retratada por los actores era de hecho algo preciso, porque solo los que son como estos dos sadiquín, estos dos justos, pueden estar seguros de que sus méritos los protegerán de los peligros de la batalla. Entonces aquí vemos, hermano, esto nos da más luz de que cuando una persona iba a la guerra, ok, estaban exentos de la guerra, o sea, ellos podían ir, pero si no querían ir, aquellos que habían construido casa y no habían vivido en ella todavía, aquellos que estaban por casarse, pero no habían todavía tenido relación íntima con su esposa, y los que habían plantado una viña, y aquellos que estaban temerosos y pusilánimes, que quiere decir que por pecados cometidos, porque cuando una persona está en pecado, cuando una persona ha cometido un pecado en lo secreto, amados hermanos, siempre vive con temor. Si hay algo que trae temor a un creyente es sus pecados ocultos. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que estar a cuentas con el Padre Celestial. Amén. ¿Por qué razón? Porque si algo identifica a Satán en la vida de un creyente, son sus pecados. Los identifica. Y cuando una persona está en pecado, cuando una persona está en pecado,
lo primero que hace es aislarse. Comienzan a aislarse, aislarse, aislarse. Lo he sido testigo de eso, hermano. Gente que inclusive se alejan del pastor, se alejan de los hermanos. ¿Por qué? Porque no quieren que, o sea, el mismo pecado. La escritura dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Se aísla. Se aísla de la oración, se aleja de Dios, se aleja de los hermanos. Y eso es, hermano, una señal de que algo en su vida espiritual anda torcido. Amén. Contrario, cuando estamos en medio de una batalla, en medio de una guerra, en medio de prueba, en medio de lucha, buscamos la ayuda. Buscamos que oren por nosotros, buscamos que acercarnos al fuego, amén, y no alejarnos. Entonces, una persona que está con estos pecados dice, mejor váyase para la casa, no entres a la batalla, porque vas a morir o vas a huir y vas a provocar que el ejército se desanime. ¿Ok? Entonces, Misbah 527, Devarim capítulo 20:11, Deuteronomios 20:11. Dice, y será si te hace respuesta de paz y te servirán. Vamos a ver qué dice el Jumás. Quiero leerle para poder entender el contexto. ¿Okay? Ok, estamos en el verso 3, dice, y le dirás, escucha Israel, ustedes se acercarán a combatir contra sus enemigos, que no mengue su corazón y no teman, que no cunda el pánico y no se amedrente frente a ellos, pues Hashem, su Dios, marcha con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos a ustedes, para salvarlos a ustedes. Y hablarán los oficiales al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado? Que se vaya y retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. Versículo 6. ¿Quién es el hombre que plantó un viñedo y no lo redimió? Que vaya y retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre lo redima o lo disfrute. ¿Quién es el hombre que se comprometió con una mujer, pero no la ha desposado? Que se vaya y retorne a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la tome como su esposa. Versículo 8. Y que sigan los oficiales hablándole al pueblo y digan, ¿qué hombre es temeroso y se le mengua el corazón? Que se vaya y retorne a su casa, no sea que haga menguar el corazón de sus hermanos como el suyo. 9. Cuando terminen los oficiales de hablar al pueblo, asumirán el mando los jefes de las legiones al frente del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, has de ofrecer la paz. Antes de hacer la guerra, ofrece la paz. Mire qué sabio es el Eterno. O sea, que la guerra sea el último recurso. Antes de todo esto, ofrece la paz. Y aquí viene el versículo 11. Y si te responden a tu propuesta de paz y se abre de par en par ante ti toda su población que se halla en ella, ha de ser tributaria tuya y te servirá. ¿Ok? Entonces, dice acá, y será si te hace respuesta de paz y te servirán. Antes de que la nación estuviera a punto de entrar en guerra, era una misbah, o sea, un mandamiento,
ofrecer primero condiciones de paz. Si el pueblo se rendía, no ocurriría ningún daño a la persona o propiedad. Solo estaba obligado a pagar tributo y ser mantenido en sujeción. Sin embargo, la paz era aceptada solo con la condición de que abandonaran la idolatría y regresaran a las leyes humanas universales de moralidad y justicia, lo que se conocen como las 7 leyes noágidas. Ok, no sé quién vio el estudio del Moré Rico Cortés hoy del libro de Apocalipsis, que es los miércoles en la mañana. Estamos estudiando Apocalipsis con el Moré Rico. Y estuvo muy bueno. Los que pueden ver la grabación, creo que está en el Facebook de Rico Cortés. Creo que está ahí grabado también. Y él estaba dando una explicación sobre lo que eran los caballos del Apocalipsis. El caballo negro, el caballo blanco, ¿ok? Y tiene toda una connotación. Amén. Y las tiendas o las banderas, no me acuerdo si que decía, primero llegaban como con la bandera blanca o con las tiendas blancas representando la paz, ¿ok? Ofreciendo primero la paz. Luego, si no se aceptaba esa paz, estaba hablando de un pueblo y de un emperador, pero ahorita se me fue el nombre. Si aquel pueblo al cual se le estaba haciendo guerra no aceptaban la paz, entonces ya se cambiaban por una tienda roja, que quería decir que iba a haber guerra y que iba a haber mucha sangre. Y si en medio de, a pesar de eso, no se rendían, entonces ya se presentaban con una tienda negra, ¿ok? Entonces ya era una masacre y destrucción total. Entonces, siempre eso desde el contexto cultural, siempre se ofrece la paz primero. Siempre se va a ofrecer la paz. ¿Ok? Si el acuerdo de paz no es aceptado, ¿ok? Va a haber sangre. ¿Ok? Y perdón, y el que ofrece la paz impone sus condiciones. ¿Ok? No queremos destrucción, no queremos destruirlos, no queremos causarles muerte. Le ofrecemos un tratado de paz con estas y estas y estas condiciones. Si ustedes quieren aceptar la paz, entonces aquí vemos la condición para la paz en tiempo de guerra. Ok, somos más fuertes que ustedes, somos más poderosos que ustedes, los vamos a derrotar, los vamos a vencer, pero queremos ofrecerle paz. Ok, si aquella pueblo aceptaba la paz, tenían que abandonar la idolatría. Se sometían al pueblo que les estaba ofreciendo la paz. Se convertían en ay, se me va el nombre ahorita, me fue. Eh, en un tributario, pero hay otro nombre que se me va el nombre, como lo es, por ejemplo, hoy Puerto Rico con Estados Unidos, que es un estado que pertenece, un estado libre, pero que le rinde, ¿verdad? Cuentas, por decirlo así, a Estados Unidos. Es un pueblo tributario, ¿ya? Eh, tiene otro nombre, se me escapó ahorita. Tal vez la hermana se acuerda, la hermana Mónica. Se me da el nombre ahorita. Ok. Eh, entonces, pero tenía que cumplir con las condiciones. Abandonar la idolatría y regresar a las leyes humanitarias universales de moralidad, ¿okay? Que se conoce como las leyes noágidas o las leyes de Noah. ¿Okay? Bien, mandamiento 528, mandamiento prohibitivo para la eres Israel. Devarim 20:16, no dejarás vivir una sola alma. Vamos a leerlo. Seguimos leyendo entonces. Versículo 12. Vamos a leer del versículo 12. Dice el verso 11. Y si te responden a tu propuesta de paz, o sea, si aceptan esa propuesta de paz,
Y si te responden a tu propuesta de paz y se abren de par en par ante ti, toda su población que se halla en ella ha de ser tributaria tuya y te servirá. Pero si no hace las paces contigo y te hace la guerra, la sitiarás y la entregarás a Hashem tu Dios en tu mano y harás pasar a todo varón a filo de espada. Y solo las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, saquearás para ti y consumirás el botín de tus enemigos que te dio Hashem tu Dios a ti. Así harás a las ciudades lejanas de ti en extremo que no corresponden a las ciudades de estas naciones. Empero, solo de las ciudades de los pueblos de estos que Hashem te dio para que los heredes, no dejarás vivir a nadie. Pues destruirás al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como te ordenó Hashem tu Dios. ¿Para qué? Vamos a ver. Para que no le enseñes a hacer, para que no les enseñen a hacer todas las abominaciones que hacían a sus dioses y pequen ustedes contra Hashem, su Dios. Cuando sities una ciudad durante muchos días para hacerle la guerra y capturarla, no destruya sus árboles blandiendo un hacha, porque del mismo comerás y a él no cortarás, pues ¿es acaso un hombre el árbol del campo que se adelanta a ti para ingresar en el sitio? Y solo un árbol del que sabes que no es árbol comestible, ese podrás destruir y cortar para hacer un baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta que la conquistes. ¿Ok? Entonces, está prohibido dejar que cualquier persona de las 7 naciones que habitaron originalmente la Eres Israel permanezcan vivos. Ok, ya los vimos. Los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Ok, entre las otras. ¿Por qué razón? Porque dice, porque si ustedes los dejan ahí y conviven con ellos, ustedes van a copiar lo que ellos hacen. Por eso es que Pablo dice que nosotros no debemos de, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, que no debemos de asimilarnos a las naciones, que no debemos de adoptar las costumbres de las naciones, que desgraciadamente dentro del pueblo de Dios hoy en día se ha dado muchos durante siglos, los que se hacen llamar pueblo de Dios y se comenzaron a infiltrar un montón de cosas dentro del pueblo de Dios, desde música, costumbres y cosas y festividades paganas, como la Navidad, como la Semana Santa, como la que viene ya en estos días, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, que es una máscara que le pusieron al día de San Valentín. Es una festividad católica, un santo católico que era un monje católico, que la Iglesia Católica tiene la costumbre de endiosar a los hombres. Y usted ve muchas iglesias cristiano evangélicas que ese día los pastores inventan fiesta para enamorados, retiro para enamorados, y celebran el Día del Amor y la Amistad dentro de un lugar que se supone que es un lugar donde se alaba y se adora al único Dios vivo. Eso es asimilarse. Entonces, hermano, todo lo que el Eterno les estaba diciendo a Israel, les voy a entregar la tierra del cananeo, ¿ok? Del Eteo, del Jebuseo, del Fereceo. Ellos adoran a los dioses. Ustedes van a destruir todo.
No se pueden adaptar, no se pueden acomodar, no asimilarse. Asimilar, ¿qué es? Yo asimilo, copio lo que ellos hacen. Actúo, hablo, visto y como lo que ellos hacen. Entonces, por eso es que el Eterno manda destruirlos a todos. Por ejemplo, ahorita estamos en la Parashá Bashelach. Estamos estudiando el libro de Shemot, el libro de Éxodo. ¿Ok? Ahí viene lo que es cuando Amalek, por ejemplo, los amalecitas, el Señor le dijo, pasen por ese territorio, no se los voy a dar a ustedes, pero los amalecitas quisieron, atacaron a Israel, atacaron la retaguardia de Israel. ¿Qué es la retaguardia de Israel? Era donde venían los enfermos, los ancianos, los niños, mujeres embarazadas. Quiere decir que los amalecitas mataron a muchos ancianos, niños, mujeres y mujeres embarazadas, que es la parte más débil de un pueblo, la parte más sensible, ¿ok? Y estos no atacaron al frente de la batalla, atacaron la retaguardia. Entonces el Señor estableció como ley una misma. Dice, yo tendré guerra contra Amalek todos los días. Todos los días tú vas a tener guerra, no vas a tener tranquilidad hasta que destruyas a los amalecitas. Cuando se levanta el primer rey de Israel, que se llamó el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, el Señor lo puso ahí con un solo propósito. A Saúl no se le confió ni construir el templo, ni construir palacio, nada. A él se le dio una orden nada más. ¿Cuál fue? Acaba con los amalecitas. Mátalos. No perdone tu ojo, no perdone tu ojo nada. No perdone tu ojo nada. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjeme ver. Que cuando le tocó, que el Eterno le dio la oportunidad a, a Saúl para, para acabar con Amalek, lo perdonó al rey. El Señor le dijo, no perdone nada, no tomen nada de ese botín. Todo ese botín es maldito, es anatema, que la palabra anatema significa maldito. Destruyanlo todo, préndale en fuego a todo. Pero dice que Saúl perdonó al rey, trajo lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, trajo todo. Y cuando el profeta Samuel, o el Eterno le habla al profeta Samuel y le dice, me pesa en el corazón haber puesto a Saúl como rey. Yo lo desecho como rey, por cuanto no obedeció mi orden. Siguió reinando, sí, pero ya el Señor lo había desechado. O sea que él reinó muchos años sin el respaldo del Eterno. ¿Y qué pasó? Que en la guerra contra los filisteos, un amalecita fue el que terminó de matar a Saúl. Un amalecita. Si él hubiese, cumplido la orden completa, él no, el Señor no lo desecha. El Señor lo hubiese respaldado. Pero con lo que tú no destruyes hoy, lo que el Señor te dice a ti, acaba con eso hoy. Acaba con eso hoy, amados hermanos. Entonces te va a destruir a ti. Lo que tú no destruyes hoy, eso te va a destruir a ti mañana. Por eso es, hermano, que hay lugares que ya no se pueden visitar. Hay amistades que ya no puedes seguir con esa amistad.
Hay números de teléfono que ya no pueden estar en tu celular. Porque lo que tú no destruyes hoy te va a destruir a ti mañana. Es por eso que el Eterno le dice, destruyan a todas estas naciones. Destruyanlos. No se puede permitir convivir. Amados hermanos, hay cosas con las cuales tenemos que ser radicales. Radicales. Porque a veces, hermano, decimos que es que no que juzgue Dios, no que yo esto, no que a mí no me toca esto. No, hermano. Tenemos que ser radicales para poder agradar al Señor. Tu compromiso y mi compromiso debe de ser por el Eterno y para el Eterno. Entonces, nuestro amor al Eterno tiene que estar por encima del amor de papá, de mamá, del hermano, de la hermana, de los hijos, de la hija. Eso no significa que los dejemos de amar, no, pero que mi compromiso, yo no voy a comprometer la doctrina, mi santidad, mi compromiso por agradar o por permitir el pecado de mi hijo o estar de acuerdo con el pecado de un hijo o de una hija mía. Yo se lo he dicho a muchos de mi casa. Mi compromiso, a mi propia madre. Mi compromiso es con el Eterno. Mi compromiso es con Dios. Mi compromiso es con la palabra. Y mientras lo mantengamos en ese marco, la parábola del hijo pródigo, amados hermanos, es algo muy, ¿cómo le explico? Muy revelador. ¿Por qué razón? Dice que el muchacho se revela contra el padre y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero vivir mi vida. ¿Qué hizo el padre? Le entregó su parte y lo sacó de la casa. El hijo se fue, vivió perdidamente hasta que volvió en sí. Pero el padre que lo deja que se vaya de casa, que lo sacó de la casa, amados hermanos, dice que todos los días el padre salía y miraba hacia el camino para mirar el regreso de su hijo todos los días, todos los días, todos los días. Una cosa, hermano, es que no estemos de acuerdo con el pecado de un hijo, por ejemplo. Y otra cosa es que dejemos de amarlo. No, tenemos que amarlo y quizás hasta más y seguir orando, pero no podemos, hermano, permitirle que en nuestra casa se cometa el adulterio. No podemos permitirle que en nuestra casa se cometa la fornicación. No podemos permitirle que en nuestra casa se venga a emborrachar y a hacer cosas que van en contra de lo que es la palabra y el honor del Eterno. Nosotros tenemos que defender el honor del Eterno. Usted quiere hacer sus cosas fuera de casa. Usted quiere vivir como quiere vivir, ok, hágalo, pero no aquí en mi casa. Por eso es que, ¿por qué? Porque no podemos aceptar, no podemos asimilar, porque, amados hermanos, entonces no tendremos moral para el día de mañana corregir a nadie o predicarle a nadie. Porque si aceptamos el pecado, entonces no tenemos cómo corregir a nadie. No podemos servir al Señor de esa manera. Por eso es que el Señor manda, dice, a destruir estas naciones. Está prohibido que cualquier persona de las 7 naciones que habitaron originalmente en la tierra de Israel permanezcan vivos. Ok, entonces, ¿lo aplicamos a nuestra vida cómo? De esa manera, no permitiendo convivir con la inmoralidad, con el pecado, con la idolatría y con todo lo que tenga que ver que vaya en contra de lo que es las reglas que el Eterno nos ha dejado. ¿Ok? Misbah 529. Misbah 529 dice, Devarim capítulo 20, de Deuteronomios capítulo 20, versículo 19. ¿Ok?
Ya lo leímos, ¿ok? 20:19. No destruirás sus árboles y no los talarás, ¿ok? Ya lo leímos. Está prohibido destruir árboles frutales cuando se sitie una ciudad, ¿ok? Árboles frutales, ¿por qué? Porque de eso mismo comería el pueblo. Está prohibido destruirlos. Está prohibido contra la destrucción, o esta prohibición, perdón, contra la destrucción innecesaria de tesoros naturales. Está vigente en todo momento y no solo en tiempos de guerra. Está prohibido destruir o desperdiciar cualquier cosa útil, como comida, dinero o ropa. En eso, hermano, mire qué tremendo. Porque cuánto desperdicio se hace. Hay gente, por ejemplo, conozco personas que, hermanos, que a mí me gusta el arroz fresquito. Claro, el arroz fresco es rico. Pero hacen una cazuela de arroz grandísima y no se la comen toda. Y a la mañana siguiente la están botando. Eso es pecado. Ahí lo dice. Entonces, calcula, pesa lo que te vas a comer, mide lo que te vas a comer. No desperdicies. Y eso hay que enseñárselo a los hijos. Dice, esta prohibición contra la destrucción innecesaria de tesoros naturales está vigente en todo momento y no solo en tiempos de guerra. Está prohibido destruir o desperdiciar cualquier cosa útil, como comida, dinero o ropa. Sin embargo, la Torá especialmente subrayó la necesidad de tener cuidado con los árboles y todas las formas de vegetación para evitar cualquier daño innecesario a la vida vegetal. Las necesidades humanas tienen prioridad sobre todas las demás con, consideraciones. Por lo tanto, está permitido talar árboles para construir alojamiento. Sin embargo, es preferible contratar a un gentil para la tarea en lugar de hacerlo uno mismo. Imagínense, recordemos que esto es un documento judío, esto es un documento hebraico, rabínico. Entonces dice que ellos toman tan a pecho lo que dice la Torá, que dice, si vas a talar un árbol de madera, un ciprés, un laurel, lo que sé yo, para construir una choza, para construir tu casa, para construir una bodega, lo que sea, es mejor que contrates a un gentil que te tale ese árbol y te haga el trabajo para que no los tales tú. Ese es el pensamiento judío. Con tal de que no los, que para que no quebrantes esta ley. Y en la medida de lo posible, amados hermanos, si usted tiene un terrenito, siembre árboles frutales, siembre yuca, siembre legumbres, siempre. Eso tenemos que hacerlo. Hoy hay tantas facilidades que inclusive, hermano, está la hidroponía, hoy se siembran en macetas y hay muchas técnicas para sembrar y usted cultivar su culantro o cilantro, le llaman en otras regiones, en otros países, eh, el chile dulce, en otro lado le llaman ají, creo, el ají, el tomate, la cebolla, plantas medicinales. Hoy posteé en mi estado de Facebook, de WhatsApp, que la medicina o las plantas no es una alternativa de la medicina, no, esa era lo original. ¿Cómo se curaban antes? Antes no habían vacunas, ni químicos, ni nada de eso que le meten en el cuerpo ahora a uno, hermano. No, todo era natural, todo era con plantas medicinales. El pueblo, hermano, el Eterno dio todo en la naturaleza y debemos de comenzar a aprender a utilizarlo porque va a llegar un momento, hermano, donde todo se nos va a complicar, hermano, y si usted no siembra, por lo menos, hermano, siembre su yuquita si tiene o siembre vegetales de alguna manera. Es hasta, hermano, mentalmente, mire, yo que lo hago aquí en mi casa, hasta para refresca la mente, es una terapia mental, es una terapia, hermano. Es una terapia muy, muy buena el sembrar sus plantitas. Que las plantas ornamentales son bonitas, sí, pero
tratemos de que sacarle más provecho a la tierra todavía y poder cultivar sus chilitos dulces, sus cositas, hermano, y va a ver que es una gran bendición. Entonces, este es el pensamiento judío, es tanto así que dice, si vas a cortar un árbol para construir un árbol de madera, bueno, mejor contrate a un gentil para que no lo hagas tú, para que no quebrantes un mandamiento. Misbah 530, mandamiento performativo. ¿Ok? Dice, Devarim capítulo 21, versículos del 1 al 4. Si allí se encuentra una persona muerta, allí le romperán el cuello a la vaca. Vamos a ver. Dice en el Humash, en Devarim capítulo 21, versículo 1. Vamos a verlo. Ok. Dice, si se hallaran un cadáver en la tierra que Hashem tu Dios te da para que heredes, caído en el campo, y no es sabido quién lo abatió, saldrá tus ancianos y tus jueces y medirán hacia las ciudades en derredor del cadáver, y de la ciudad más cercana, y de la ciudad más cercana al cadáver, tomarán los ancianos de la ciudad, de la ciudad aquella, una vaquilla con la que no se ha trabajado, que no ha portado yugo, y la harán descender los ancianos de esa ciudad hacia un valle agreste que no podrá ser labrado y que no podrá ser sembrado, y desnucarán con hacha ahí a la vaquilla en el valle. ¿Ok? Vamos a ver qué quiere decir esto. Esta es la misma Eglat Arufá. Si alguien fue encontrado, según la ley dice, si alguien fue encontrado asesinado en cualquier lugar de la Eres Israel, esto es un mandamiento para la tierra de Israel, ¿ok? Se notificaba al Sanedrín de Jerusalén. Por eso se dice a los ancianos. Cuando habla de ancianos, ahí está hablando del Sanedrín. Enviarán 5 miembros a la escena del crimen, quienes medirán en todas direcciones para determinar a cuál de las ciudades vecinas estaba más cercano el cadáver. Entonces los ancianos, los líderes de la Torá, de la ciudad más cercana, comprarían de un fondo comunal una novilla de un año que nunca realizó trabajo. La llevarían a un valle pedroso y baldío, donde lo matarían o la matarían cortándole la nuca con un hacha. Allí sería enterrado el becerro. Luego los ancianos de esa ciudad lavarían sus manos sobre la novilla muerta y declaraban: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto el hecho. La persona asesinada era enterrada en el mismo lugar donde se había encontrado. Si incluso un solo testigo afirma conocer la identidad del asesino, no se trae Eglat Arufá, o sea, la vaquilla. Si una ciudad de las ciudades circundantes tuviera una población mayor que la ciudad más cercana, se realizaría el procedimiento de la Eglat Arufá. Esta misma no se aplica si la víctima fue encontrada colgada, estrangulada o ahogada o enterrada bajo piedras. Perspectiva. La declaración recitada por los ancianos es algo sorprendente, porque ¿quién acusaría jamás a los ancianos de la ciudad de haber cometido el asesinato, que deberían declarar su inocencia? Más bien, lo que los ancianos realmente querían decir era esto: ellos estaban declarando que ni siquiera eran
indirectamente responsables de la muerte de este hombre, que actuaron en pleno acuerdo con los principios de hospitalidad hacia los extraños, al afirmar: nunca hemos despedido a cualquier forastero de nuestra ciudad sin alimento ni lugar donde hospedarse. En los últimos años del segundo Beit Hamidash, del segundo templo, el Sanedrín descontinuó la ceremonia de la Egla Arufá, ya que allí ocurrían muchos asesinatos entre los judíos. La Torá pretendía que la ceremonia efectuara la expiación cuando tales sucesos eran eventos raros y no cuando eran frecuentes. ¿Okay? Era como, o sea, que este ritual era como quitarle la culpa a los habitantes de esa ciudad, ¿ya? Para que no cayera sobre ellos algún juicio de parte del Eterno, alguna maldición que estuviese en la Torá. ¿Okay? Entonces se hacía eso cuando no había un testigo, cuando no se sabía quién había asesinado a esa persona. Y para que la culpa no cayera sobre toda esa ciudad, entonces se hacía este ritual. ¿Okay? Esto se hace o se hacía en Eres Israel. Misbah 531. Ahora, si había un testigo, aunque hubiese un solo testigo que conocía al asesino, ok, ya se sabe quién es. Entonces, no se hacía ese ritual. Misbah 531, con esto vamos finalizando, familia. Misbah 531 dice, mandamiento prohibitivo, ok, para los Cohen en la tierra de Israel. Que no se labra ni se siembra, ok. Devarim 21:4, ok. Es lo mismo, que tenía que ser llevado este ritual en una tierra que ni se labra ni se siembra. Por eso buscaban un terreno pedregoso, que no se iba a sembrar, que no era apto para la siembra. Está prohibido cultivar el lugar donde una novilla se le rompió el cuello. ¿Ok? Esta novilla, ¿ok? De este ritual, Egla Arufá. Entonces, por eso era que buscaban un terreno que no fuera apto para sembrar. Y si lo fuera y ahí se le quebró y se hizo este ritual, ese terreno quedaba ya descalificado. No se podía sembrar. ¿Okay? Perspectiva. Se pretende dejar esta tierra sin cultivar para siempre para servir como memorial perpetuo a la víctima asesinada, cuya vida fue cortada tan repentinamente, ¿ya? Porque se viene convirtiendo ese terreno en un sepulcro, ¿okay? En un cementerio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los cementerios no se cultiva. Y si hay alguien que cultiva, que yo lo he visto, en una ocasión andaba en una gira y en un cementerio, en un cementerio, eh, tenían sembrado una milpa y la gente cultivaba y comía de esa milpa en un cementerio. Eso, lo que vemos aquí, está prohibido por la Torá. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí, ya el tiempo nos ganó. La próxima semana continuamos con la ayuda del Eterno. Si hay alguien que tenga algún comentario, alguna consulta, amén. Y si no oramos, familia, y quedamos despedidos. Bien. El viernes, si el Eterno lo permite, estaremos a partir de las 7 de la noche eh, con el estudio de la parashá de esta semana. Estamos en la parashá Bashelach, ¿ok? Y el sábado a partir de las 5:30 de la tarde daremos conclusión al estudio. Amén. Eh, amén. ¿Alguien iba a hablar por ahí? No. Sí, mi paz, Dígame, hermanita Mónica. cuando en esta misma, cuando usted estaba hablando de que si en dado momento ellos tenían que cortar un árbol, era mejor asignar a un gentil para Ajá. cortar ese árbol eh, Agredir, sí. para, para no, para, bueno, para no interrumpir la
para poder cumplir la misma, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora mi pregunta es eso. Misbah es misbah, cualquier misbah, ¿verdad? Entonces, eso no aplica para un Shabbat. No, Si porque en el Shabbat, no, porque el Shabbat no se hacen obras. es exactamente, el Shabbat no se hace obras, pero aún así ahí entra que por eso es que dice que el gentil en el Shabbat no, pero en esto sí, es a lo que yo me No, refiero. Para algunas sí, cosas, sí. para el gentil, el asno de la casa, el caballo, el buey, ahí no para el Shabbat, pero para otras cosas no habría ningún problema. No, digamos, por ejemplo, es que yo no puedo contratar, por ejemplo, a alguien que me venga a trabajar a mí, que sea un gentil. Entonces, como es gentil, lo voy a poner a trabajar en Shabbat. No, no lo puedo hacer. No, no, jamás se puede poner a hacer. Yo sé, entiendo ahí perfectamente, pero digamos ahí en cortar un árbol, yo digo, "Ye, pero No, eh, no, es eh, que, ajá. intelectualmente estoy fallando porque estoy cortando, ¿no? Sí, ok, es que recordemos, por eso le dije ahorita que esto es un documento, este Tarjat Misbod es un documento judío, un documento hebreo, rabínico. Ok, entonces, no es que la persona, por ejemplo, no lo pueda cortar. Por ejemplo, que yo no pueda cortar un árbol. El judío Mm, como tal, el judío como tal dice, bueno, mejor no me la juego yo. No lo voy a cortar yo. Entonces, el lunes le voy a pedir a fulanito, que es gentil, que me venga a tumbar este árbol. ¿Ya? Entonces, ujú. que creo que es lo que le estoy entendiendo, ¿ah? Sí, Entonces, ok, yo lo podría hacer. O sea, y aún, inclusive, si un judío lo hace, tampoco está pecando, sino que ellos son tan temerosos de no quebrantar un mandamiento que dice, mejor no me la juego, mejor, aunque puedo hacerlo, porque la Biblia lo está diciendo, que puede tumbar un árbol de madera para hacer una choza, ¿entiendes? Para aprovecharse ese árbol, ok. Pero el judío, los rabinos o el rabinato como tal, ellos dijeron, bueno, mejor no lo hagas tú, mejor contrátate a alguien. Podrías hacerlo, sí, pero mejor no lo hagas, mejor contrata a alguien, ya. Es ajá, lo que sí. ellos, pero Entonces, no es que peque sí lo hace. Sí, es que lo que yo miro en esto y a veces dígame. yo siento que, bueno, ¿qué tan las mismas son? Está bien, están en la Torá, pero también hay mucha prohibición, no de la propia misma, sino que de la misma creencia judía, como que ponen como que Ya, más cercos. sí, sí, de hecho se llaman así, cercos a la ley. Eh, ¿Cuándo nació eso? Eso nace cuando la casa de Judá fueron llevados a Babilonia. Y ellos fueron llevados a Babilonia, ¿por qué? Porque fueron llevados a Babilonia 70 años por haber quebrantado la Torá. ¿Ya? Ajá. Entonces, por haber quebrantado, ellos se dieron cuenta, cosa que la casa de Israel, por ejemplo, las 10 tribus del norte no lo hicieron, pero el judío, la casa de Judá, como tal, ellos estaban tan dolidos y reconocieron su pecado de que por haber quebrantado la ley es que ellos estaban cautivos en Babilonia, que ellos se hicieron merecedores de ese cautiverio. Entonces, es en Babilonia, por ejemplo, eh, que ellos tenían libertad. Por ejemplo, en Babilonia fue cuando se comenzaron a hacer las sinagogas, que eran casas de reunión de judíos para seguir leyendo su Torá, para seguir estudiando la Torá, para seguir. Entonces, y fue cuando se comenzó a escribir, por ejemplo, el Talmud. El Talmud nace en Babilonia, de los judíos cautivos en Babilonia. Ujú. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Ok, ¿por qué estamos aquí? Porque quebrantamos este mandamiento.
Entonces comenzaron a escribir el Talmud, la Mishnah y todos esos libros que conocemos hoy. Ok, entonces para no quebrantar este mandamiento, vamos a ponerle un cerco aquí, o sea, como una barricada para no llegar hasta allá. Entonces, que ese es un punto que está hablando aquí. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo, pero mejor no lo hagas. Mejor contrátate a un gentil para que no lo hagas tú. ujú, Puedes hacerlo, ok. En este aspecto, por ejemplo, no lo veo mal. Yo en lo personal no lo veo mal. Lo que me está demostrando más bien es el ujú. amor que el judío tiene por la Torá. Ajá, ¿Ya? exactamente. Es el Sí. amor, es el amor y el temor al Eterno tan grande que ellos no quieren volver a caer en el mismo error que cayeron en el pasado, que los padres del pasado cayeron. Entonces, ok, podemos hacerlo, sí, pero no me la juego. Por ejemplo, hoy hablaba con una persona yo esta tarde y yo le decía, por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de salir del país, por ejemplo, yo estaba en Alemania y en Alemania hay mucho árabe, hay mucho turco, hay muchos musulmanes, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ahí usted ve a las mujeres con esas batonas, con la cara tapada, igual como que estuviera usted en un país árabe. La comida, por ejemplo, la comida de ellos es muy rica. Ellos comen mucho cordero, comen eh, eh, mucha carne y la preparan muy rica. ¿Cuál es el problema? Que al menos el More Rico lo ha explicado. ¿Cuál es el problema? Ellos comen cordero. El árabe como tal no come cerdo. El musulmán no Ujú, come cerdo, igual que nosotros. No comemos cerdo. Ellos también lo tienen como ley. ¿Cuál es el problema de que, por ejemplo, usted va a ir a un restaurante turco? Quiero una carne de cordero y la preparan riquísimo. El problema es que ellos esa carne la dedican a Alá. Y cuando ellos ujú, están matando el animal, por ejemplo, hacen una oración dedicada a Alá y le están dedicando claro, ese sacrificio a Alá. Entonces, la palabra prohíbe que nosotros comamos carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, eh, yo le decía a esta persona, no vayas a comer a esos lugares eh, turcos porque esa carne, rico, ¿sabe cómo se llama? Jalel, creo que es que se llama. Bueno, no me acuerdo. Estoy bateando, decimos acá. Pero, o sea, mejor no me la juego. Ya, por ejemplo, yo en lo personal, desde que yo llegué a Torah, yo no volví a comer en un restaurante chino. ¿Por qué? Porque ujú, porque ahí usted dirá, hermano, pero y es que yo voy del chino y yo me pido un arroz con pollo. Sí, pero el sí, problema pero es hay mucha que donde te contaminación. cocinaron, Ujú, exacto, que donde te cocinaron ese arroz con pollo, ahí mismo preparan los camarones, ahí mismo preparan el cerdo, ahí mismo preparan los mariscos y la Biblia prohíbe inclusive que donde un utensilio donde se preparó estos alimentos no se puede preparar la comida. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo ir a un restaurante chino y pedirme un arroz con pollo, por ejemplo, pero no me la juego. ¿Ya? ujú, Estoy pecando ir a comer a un restaurante chino un arroz con pollo. No, no estaría pecando, pero no me la voy a jugar. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí, en esa misma cazuela donde me prepararon a mí el arroz con pollo, ahí prepararon el cerdo que se está comiendo del otro lado. Entonces yo no me la voy a jugar. Y es lo que yo sí, siento que hace el judío. El judío sí, dice, ok, yo puedo tumbar este oh, árbol, ajá, pero no me la voy a jugar. sí, Mejor sí, trato al culano. ajá. Entonces quiere decir que en estas mitzvot que trae la Torá, también hay mucha ley judía, lo que le llamamos la alajá, ¿verdad? La alajá, que es la ley Sí, judía. Y la entonces, esta halajá alajá, ajá, que es es la que ley judía, no, no es la ley eh, judía, es la interpretación a la Torá. Eso es ajá, lo que es la halajá, ajá. ¿ya? Y eso es como tú dices, es tanto el amor y el propósito de cada una de estas alajá es enseñarnos prácticamente a caminar como se debe caminar. Correcto,
correcto. Ujú, Entonces por ejemplo, es por ejemplo que una mamá, que el niño le dice, mm, el chiquito sabe nadar y le dice, mami, ¿puedo ir con Julanito al río? No, pero yo sé nadar. Sí, pero no. Si yo voy con usted, sí voy. Sí, cuando yo vaya, vamos. ¿Por qué? Porque tú lo vas a cuidar, pero tú no vas a no te vas a arriesgar a que el niño vaya solo y en un descuido, un golpe, el muchacho se ahogue y nadie lo pueda salvar. ¿Ya? Entonces, ujú. es lo mismo. Entonces, es cuidar. Y el judío lo que hace es, el rabinato lo que hace es cuidar al pueblo para que no quebrante, para que no llegue al punto Quebrantar un mandamiento. de quebrantar el mandamiento. De quebrantar el mandamiento. Por ejemplo, es como Ujú, cuando creo que todos en algún momento hemos ido a un zoológico. Cuando estaba el Simón Bolívar, por ejemplo, creo que todos fuimos al Simón Bolívar. ¿Cuál era la ujú. atracción máxima que había en el Simón Bolívar? El El león león, era, ¿cierto? Ajá. Y usted podía acercarse a la jaula donde estaba el león. no, hombre, jamás. Había una cerca allá como a 3, 4 metros, Ujú, ¿ya? ujú. Que evitaba que alguien se acercara hasta la jaula y fuera a meter la mano y que el león le arrancara la mano, ¿cierto? Entonces, Sí, este, es eso, es básicamente eso. Te pongo un cerco ahí para que no llegues allá y te coma el león, más o menos así. ya sí. Esa es más o menos la ley Xerai, algo así, ¿verdad? Xerai. ¿De quién, perdón? Esa es la ley Xerai. Ay, no sé si lo pronuncio bien, la Yexeray, No. la ley, el vallado alrededor. Ajá, No, correcto, bueno, correcto. yo me parece, Sí, me sí, parece. sí, sí, que son los Ah, cercos ok, que ponen, sí, 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 ajá. que son los Ah, cercos. bueno, Ujú. está bien, mi paz, era eso. Ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. Bien, hermano. Amén. Gloria al Eterno por eso. Bien, ¿alguien más? Todo clarito. Ok, bien. Entonces, si no hay más consultas, vamos a orar entonces, familia. Y bien, hermano Yarián, que el Eterno lo bendiga, hermano Yarián. Es un hermano que conocí en Siquirres hace unos días atrás, hace unas semanas atrás. Y me alegro mucho verlo aquí, mi hermano. Que el Eterno me lo bendiga mucho. Bien, familia. Entonces vamos a orar y nos vemos el viernes con la ayuda del Eterno. Amén. Oramos entonces. Gracias a todos por estar acá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Padre. Amén y amén. Feliz noche, familia. Laila topa a todos. Shalom, shalom. Traerle a todos, feliz noche.